periódico, lo que es la chatarra, lo que es el archivo, todo lo recoge. Y él no le pertenece, su merced, pues nosotros hablamos porque a él no le pertenece eso. Esta es una licitación que fue transparente, excelente y que va a mejorar mucho la limpieza de la ciudad. En diciembre de 2012, la implementación de la política basura cero se convierte en un hecho social y político histórico en la ciudad, principalmente porque entran en tensión dos modelos de gestión del servicio público de aseo. El primero, de la Bogotá humana, propugnaba por incorporar elementos de regulación de mercado para incluir a la población recicladora y responder a compromisos ambientales. Y el segundo, el modelo privatizador de enterramiento de basuras, heredado de la Ley 142 de 1994, que favorecía a 4 grandes consorcios de aseo con poder sobre el negocio de la misma y que presionó para que el distrito entrara en una operación de libre mercado. Lo que buscamos es pasar de un modelo que está organizado para enterrar 6.300 toneladas de basura al día a un modelo que nos permita aprovechar la totalidad de los residuos, del enterramiento al aprovechamiento. Ese es el salto cualitativo que estamos dando. El supuesto caos que vivió la ciudad los días 17, 18 y 19 de diciembre obedeció a 4 factores principales. Primero, la sentencia T-724 de 2003, donde la Corte Constitucional había ordenado incorporar a la población recicladora dentro del servicio de aseo. El 19 de diciembre de 2011, a tan solo 11 días de la posesión de Gustavo Petro, el auto 275 de esta corporación declara el incumplimiento de la sentencia y ordena dejar sin efectos la licitación en curso. Como todos ustedes saben, a finales del año pasado se cayó un proceso licitatorio que la ciudad, a través de la administración anterior, venía desarrollando en la UESP, y la Corte Constitucional tomó una serie de medidas, dictaminó un procedimiento. El segundo factor es que en 2011 se vencen los contratos de aseo firmados desde la licitación del 2002 y prorrogados por medio de urgencias manifiestas emitidas por la UAES, con lo que desde el 17 de diciembre del 2012 se vencerían los contratos con LIME, Aseo Capital y Ciudad Limpia, y el 22 de diciembre con ATESA. Esta administración del 2012 al 2015 tiene que hacer un proceso de planeación que efectivamente quedó documentado, que efectivamente quedó incorporado dentro de los estudios para esa nueva licitación y que abocó a esa administración a emitir una urgencia manifiesta el 15 de febrero del 2012 para prorrogar en un tiempo mínimo esos contratos, hacer unos contratos de operación muy cortos y luego volverlos a prorrogar. De tal manera que llegamos al hito de diciembre del 2012 en donde ya la ley no permitía ni hacer contratos de operación ni prorrogarlos y por lo tanto se emite el decreto 564 del 2012 con todas las características legales y de planeación e incorporación de los recicladores de oficio que no habían podido tener sus derechos satisfechos. Tercero, el papel que jugaron tanto los concesionarios de aseo como las entidades de control, quienes sabotearon la implementación de la política y propugnaron porque se castigara al distrito por, según ellos, violar la regla que imponía dejar el servicio de aseo en libre mercado, que en otras palabras significaba dejarlo bajo su control. La medida que conllevó la indignación de estos actores fue la noticia de que el distrito, a través de la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá, tomaría bajo el mecanismo de un modelo transitorio el 100% de la operación de aseo, hasta tanto se adjudicara la nueva licitación. Con esta medida, el distrito tendría un mecanismo regulatorio para formalizar y remunerar a los recicladores. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá fue un bastión de lo público importante durante la administración. La UAES, con el convenio 017 del año 2012, pudo, por una parte, contratar a la empresa Aguas de Bogotá, quien a su vez vinculó población recicladora para la operación del RBL, y por otra parte, jugó el papel de entidad tarifaria local.
La decisión del procurador Alejandro Ordóñez ocurre un mes después del inicio de operaciones de la empresa de aseo de la capital, impulsada por el alcalde Gustavo Petro. La actitud de los antiguos concesionarios era una actitud bastante, digamos, había como un nivel de confrontación muy fuerte. Ellos no estaban de acuerdo con la reglamentación que se había sacado. Acordémonos que salió el decreto 564 el 10 de diciembre de 2012 y el 570 el 14 de diciembre de 2012. Definitivamente sí hubo un complot para atacar y sacar del cargo de alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, y que fue fraguado por el contratista del distrito Alberto Ríos, y que contó con la colaboración de concejales, el Contralor y el personero de Bogotá, entre otros, a través del sabotaje contra el esquema de aseo. La UAS tuvo una reunión preparatoria para la liquidación bilateral de los contratos que venían de la concesión, y en esa reunión de manera específica los antiguos prestadores del servicio informaron a la UAS que ellos no iban a devolver los vehículos porque eso no hacía parte del contrato que ellos habían suscrito, y para entonces la UAS no disponía de la información necesaria de las rutas y microrrutas, que era el elemento básico de la operación. No disponía de esa información y tampoco disponía de las bases de datos para poder efectuar la facturación y, por supuesto, el recaudo, que son componentes del servicio. Durante las jornadas del 17 y 18 de diciembre, y ante la evidente incapacidad operativa de la administración pública, la UAS debió renegociar los contratos de aseo con los concesionarios privados, incorporando a la empresa pública Aguas de Bogotá en más del 50% de la operación. El 20 de diciembre ya estaba completamente regularizada la operación del servicio. Decidimos, con el mismo criterio con que se firmó los contratos de Ciudad Limpia, firmar contratos con Lime y Aseo Capital. ¿Cuáles son estos criterios? En primer lugar, disminución de los ingresos que recibían. 2, disminución de las zonas en que operaban, de tal manera que hoy el operador público va a operar el 52% de la ciudad. 3, al disminuir los ingresos, el fondo que permite pagar por primera vez en la historia de Colombia la función de aseo de los recicladores, que para el día de hoy alcanzó una recolección de residuos de 1.498 toneladas por 5.967 registradores, recicladores, que además pesaron en 480 bodegas. Es decir, se incrementó sustancialmente el reciclaje en la ciudad de Bogotá en un 20%. Pensamos que a medida que pase los días, esta actividad va a tener cada vez no solamente más reciclaje, sino más remuneración. En diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación destituye e inhabilita por 15 años para ocupar cargos públicos a Gustavo Petro por presuntas irregularidades en el esquema de aseo. 5 años después, en noviembre del 2017, el Consejo de Estado anula la sanción, con lo que declara legal el esquema propuesto por el exalcalde. Finalmente, la fragilidad institucional del distrito, el cual había sido despojado de la información estratégica para la operación de aseo. La UAS, para el momento en el que yo ingreso allí, era una institución demasiado débil para asumir también el reto tan grande que tenía, y no disponía de la información, y adicionalmente dentro de su estructura no estaba contemplado el tema de aprovechamiento. El modelo de privatización fue el principal obstáculo para la implementación de las decisiones de gobierno. Desde 1988, con el gobierno de Andrés Pastrana, se impulsó un modelo de privatización que, mediante la figura de urgencias manifiestas, incluyó a empresas privadas mediante procesos de contratación directa. Primero Lime y Ciudad Limpia, de capital argentino y colombo francés, y en 1991 Aseo Capital, del empresario Alberto Ríos. Posteriormente, el régimen general de servicios públicos, contenido en la Ley 142 de 1994, estableció la competencia de mercado como el mecanismo por excelencia para su prestación.
Ya hoy tenemos la primera parte del consorcio que va a recoger pues a una población superior al 1.000.000 de habitantes, en que ustedes ya ven los camiones, el personal por parte de este nuevo consorcio colombo-argentino, y que ya en un periodo menor de 15 días entrará el consorcio colombo-francés. El negocio de las basuras se estructuró priorizando el enterramiento y el pago por tonelada pesada. Ya en 1994, con la liquidación de la EDIS, Jaime Castro entrega el 100% de la operación de recolección y transporte a firmas privadas cuyos contratos fueron suscritos y prorrogados reiterativamente hasta el año 2002, fecha en la cual se estructura la primera licitación pública. Estos mismos concesionarios más ATESA conforman el oligopolio del aseo. Entonces aquí hoy también lo que hay que agradecer, y ese fue el propósito también de la administración al iniciar esta contratación con los particulares, era el de, en gran parte, también poder adquirir esa posibilidad de transferencia tecnológica para la ciudad. Me imagino que esto es el principio de un movimiento importante de gestión de servicios públicos por las empresas privadas o por los particulares. En otras palabras, el modelo privatizador tuvo 14 años sin persecución, sin entes de control, sin medios de comunicación, sin control tarifario, para decantarse y organizarse a la imagen de las pretensiones de los actores privados. El distrito toma la decisión de liquidar la EDIS y a dedo, porque no se puede decir de otra manera, entregó la prestación del servicio de aseo a unos operadores particulares. En su momento se habló de una crisis sanitaria, ellos tuvieron apoyo de las empresas de Cali, de las empresas de Medellín, pero se solucionó la crisis generada precisamente porque no había unas condiciones adecuadas laborales para los trabajadores de la EDIS, entregándole a los privados la operación del servicio. Además del despojo del saber hacer, el proceso de privatización conllevó una fragilidad del Estado para supervisar y controlar. El primer impacto que afrontaron los bogotanos fue el incremento exponencial de las tarifas de aseo, al tiempo que el aumento en el pago a los concesionarios, que actualmente es de cerca de 50.000 millones de pesos mensuales. La ausencia de regulación por parte de la Comisión Reguladora CRA empoderó a los concesionarios, quienes desde entonces, y salvo la Administración de Bogotá Humana, son quienes calculan las tarifas y controlan el conjunto de la operación de aseo. Pues la paz empieza por no quitarle el pan de cada día a un reciclador de oficio, porque nosotros vivimos del reciclaje. Nosotros prácticamente vivimos, pagamos arriendo, servicio y la alimentación y estudio a nuestros hijos es por medio de reciclaje. Y si ellos no lo quitan, ¿nosotros qué vamos a hacer? Es pesado porque la caminata es dura. Eso no es de que usted va ahí. No, eso que usted tienes que... Por ejemplo, yo uno de los... Para traer un viaje así, a lo que es, yo trabajo toda la noche. Toda la noche, yo llego toda la noche. Y ayer salimos tempranito también y a veces se aguanta mucha hambre, porque nosotros no llevamos dinero. No hay dinero, es que a veces no alcanza. Con la puesta en marcha del modelo transitorio y el ingreso al mercado de la empresa pública, se eliminó el riesgo de que los concesionarios usaran su posición dominante de mercado para imponer el modelo de libre competencia por los residuos, y la UAES tomó el control tanto de la operación de aseo como del proceso de formalización de los recicladores ordenado por la Corte Constitucional. Este esquema de metas a cumplir en el corto plazo lo que hace es definir la manera como la población recicladora, con el apoyo de las acciones afirmativas, con la estructuración de una visión en donde los recicladores contarían con este tipo de bodegas como en la que estamos, que es una bodega pública, con la maquinaria, con los equipos y con los vehículos necesarios para poder operar el servicio de aseo. El cambio de la fórmula de pago por peso hacia pago por valor fijo permitió que la remuneración de los concesionarios disminuyera de un promedio de 24.000 millones de pesos mensuales a 20.000 millones de pesos mensuales, desestimulando la posible competencia por residuos que impactaría principalmente a los recicladores, nuevos operadores del servicio de aseo en la línea de materiales aprovechables. Contento y todo porque el alcalde Petro nos ha apoyado mucho y nos ha colaborado, también con uniformes, con ayudas y con lo del transfer también, y ha sido un beneficio muy bueno para nosotros.
y no, con ganas de cualquier proyecto que salga, pues estar ahí al pie. Y también nos capacitamos, hicimos una capacitación de 8 semanas, también nos dieron un diploma, un diplomita, un certificado, nos dieron un certificado y una cartillita, como un folleto, y eso lo hemos pasado a los conjuntos que tenemos y nos ha ido muy bien, porque ya se dan cuenta que uno está con la UAES. Se escuchaba a la población recicladora, teníamos acceso hacia las entidades, nos escuchaban, interactuamos con ellos y buscábamos soluciones para el proceso. Jamás habíamos tenido atención, jamás habíamos tenido el puntaje de lo que uno recicla. Era únicamente lo que nosotros recogíamos en las calles. Y éramos muy vulnerados porque nos atacaba la policía, la gente, todo. Y él ayudó, comenzó a carnetizarnos, a hacer reuniones con nosotros, formarnos, ¿sí? Capacitaciones y todo, que eso es un paso muy grande. La empresa pública de Aguas de Bogotá, operadora de la empresa de acueducto, garantizó la operación del 52% del territorio distrital, arrojando utilidades por 9.800 millones de pesos en 2017 e incorporó a 3.200 trabajadores para la prestación de los servicios de recolección, transporte, barrido, limpieza, corte de césped y poda de árboles. La empresa de acueducto y la UAESP retomaron la tarea del cálculo tarifario, robusteciendo a la vez sus sistemas de información operativa, comercial y financiera y en los diferentes componentes del servicio, con lo cual se obtuvo transparencia en los costos de operación y disminuciones en el valor de las tarifas. Dentro de 3 a 6 meses tendremos 200 compactadores completamente nuevos. Eso solo se veía hace una década en la ciudad. Y todo ello redundará con la mecanización del reciclaje en un muy eficiente servicio de recolección, barrido y separación en la fuente y reutilización de los residuos en Bogotá. En cuanto al avance en las metas de inclusión social y aprovechamiento de residuos, se observó muy prontamente la caída en la tendencia al crecimiento de residuos dispuestos en el relleno sanitario de Doña Juana. Se remuneró por primera vez en la historia a más de 13.000 recicladores a través de cuentas individuales. Se superó la tracción animal, sustituyéndola por vehículos automotores, y hubo un avance en el desarrollo del modelo operativo para la recolección de materiales aprovechables, en cabeza de organizaciones de recicladores en proceso de formalización. Tales resultados evitaron la llegada de casi 1.000 toneladas mensuales de residuos al relleno y dignificaron la vida de miles de familias pobres. Con mi zorra trabajé más o menos como unos 25 años. Y a la cual pues ahorita me dieron este vehículo, pues gracias al programa de Petro y pues a la corte que yo creo que fue la que sacó este programa. Y entonces ahorita estamos trabajando con mi vehículo, trabajo yo y mi mujer y mis hijos. Le doy gracias a Aguas de Bogotá porque me dio la oportunidad de trabajar, porque llegué aquí a Bogotá, como se dice, con las manos cruzadas. Gracias al alcalde Gustavo Petro, que nos dio esa oportunidad a nosotras, las madres líderes, cabezas de hogar, que luchamos día a día por nuestros hijos, nos dio la oportunidad de estar aquí. Y desafortunadamente por el alcalde Peñalosa, nuevamente estamos siendo desplazados de nuestros trabajos, compañeros. En el año 2016, con la llegada de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá, se desarrolla una agresiva retoma privatizadora que encuentra eco en las políticas públicas del orden nacional. Para la Bogotá humana, es imposible la adjudicación de la licitación de aseo, ya que solo hasta julio del 2015, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico emite el marco tarifario que debía ser actualizado en el año 2010, incluyendo los costos y las tarifas del componente de aprovechamiento. Cuando esta administración actual lleva a cabo su licitación, modifica el modelo y vuelve al modelo anterior, es decir, a pagar por peso de residuos ingresados al relleno sanitario. La licitación de aseo en el componente de residuos ordinarios es adjudicada en enero de 2018 por un valor de 4.8 billones de pesos y un periodo de 8 años a un grupo de 5 concesionarios: Lime, Ciudad Limpia, Promoambiental, Área Limpia y Bogotá Limpia. El componente de aseo de la empresa Aguas de Bogotá
es liquidado sin justificación, despedida su planta de personal e impedida su participación en la licitación de aseo. El proceso de adaptación a la nueva operación expuso a la ciudad a una situación generalizada de basura en calle durante más de un mes, sin las actuaciones desproporcionadas de entes de control y medios de comunicación que se mencionaron en diciembre del 2012, salvo una sanción por 3 meses a la directora de la UAESP. La crisis de las basuras que continúa en la capital del país. Engativá es una de las localidades más afectadas. Allí decenas de personas padecen la emergencia que lleva más de una semana. En 2016, el decreto 596 del Ministerio de Vivienda define el esquema para la operación de aprovechamiento y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores, con lo cual la UAE se desprende tanto de la tarea de controlar el pago como del control, supervisión y conducción del esquema de inclusión. Ahora son los recicladores quienes deberán enfrentarse a un proceso que, más que formalizar su labor, pretende formalizar el servicio de aseo, ello sin el respaldo institucional y sin la capacidad organizativa y operativa necesarias para enfrentar los retos del libre mercado. El decreto 596 básicamente habla sobre la formalización de las asociaciones de recicladores de base, que tenía registrada el Estado y la UAES como en el rubro, que es el registro único del reciclador, pero el decreto 596 nos vulneró porque ellos, como todo decreto, siempre tiene sus cosas pequeñitas que uno no entiende. Entonces, como una de ellas es decir que hay libre competencia en nuestro trabajo, y por ello pues nos han desplazado muchos compañeros de sus sitios donde por años, que son fuentes históricas que por años habían trabajado ahí, y como hay libre competencia, cualquier empresario, bodeguero o de todos los sitios pueden ir a vulnerar el derecho al trabajo y quitar a esas personas que llevan muchos años ahí. Consecuencia inmediata de la reprivatización es el incremento de las tarifas del servicio de aseo, el aumento en la tendencia al enterramiento de residuos en el relleno sanitario Doña Juana y su ampliación por 4 décadas, y el control de la facturación que fue históricamente realizada por la empresa de acueducto. Ahora, por decisión de los consorcios, la facturación será trasladada a la empresa privada Enel Codensa. A través de un comunicado, Área Limpia, el encargado del aseo de la localidad Suba, confirmó que entre mayo y junio los 413.000 usuarios que tiene este operador comenzarán a ver reflejados los cobros de la tarifa de ese servicio en el recibo de la energía. Otra de las novedades de estos cobros será la frecuencia con la que los ciudadanos vean reflejada la tarifa de aseo en sus recibos, pues los cargos comenzarán a hacerse mes a mes y no cada 2 meses. La factura de Enel Codensa, que llegó correspondiente al mes de septiembre, vino con el cobro del aseo por 44.030 pesos. Pero la factura del agua para el mismo usuario, también del mes de septiembre, llegó con el cobro del aseo por un valor de 118.730 pesos. Los desarrollos de la política pública Basura Cero, que fueron un avance en materia de aprovechamiento e inclusión social y que son sofocados por la nueva administración de Enrique Peñalosa, se constituyen en un hito fundamental para reflexionar sobre el papel del Estado en la administración de los servicios públicos. En el breve tiempo de su implementación, la política Basura Cero mostró que la adecuada gestión de lo público genera mejores resultados que la gestión privada, tesis esta en la que insisten los defensores de modelos privatizadores llamados a ser superados. No tomaron en cuenta realmente la vulnerabilidad de nosotros como recicladores, sino nos pusieron en las mismas condiciones de los operadores de la industria y de los monopolistas capitalistas que solo quieren tercerizar el trabajo del gremio reciclador. Nosotros somos recicladores de oficio, los que metemos la mano a la bolsa de la basura. Entonces, nosotros somos los que tenemos ese derecho. Que no piense el señor ministro que la paz que se está haciendo es una paz donde van a ser desplazados verdaderamente la población más vulnerable, y resulta de que siempre vienen pasando como siempre los oportunistas, los grandes, y nosotros seguiremos siendo los arrinconados de la ciudad y a nivel nacional.